Hemos estado revisando un poco el contenido que íbamos a contar los dos y por suerte Estefano va a contar un contenido muy bueno y muy útil, así que yo me quedo más tranquilo desparramando un poquillo. Así que voy a desparramar un poquito, os aviso. De hecho, lo primero que voy a decir es que yo esté aquí es un error de casting y no solo porque mi última posición sea del 2018, o sea que he visto aquí que hay auténticos expertos en cómo preparar un CV en los tiempos modernos, que igual yo no lo sé, pero peor todavía. O sea, os he puesto aquí dos libros. Esta es la traspa de malas noticias, ¿no? Que van asociadas a dos libros. Luego ya igual viene alguna que no sea tan mala. La primera mala es personal. Ese libro que ves ahí, Gödel Lesserbach, es un libro que yo leía cuando tenía 15 años y es un libro que habla de inteligencia artificial y es fascinante. Yo me dedico a la inteligencia artificial y en aquel momento pues tenía 15 años, no me dedicaba a nada y esto era como un concepto absolutamente galáctico de ciencia ficción. Y iba a veces a visitar a un amigo un compañero de clase y me ponía a hablar con su hermano mayor, que estaba estudiando matemáticas y hablábamos de inteligencia artificial. Luego estudié física teórica, que no sé si hay algún físico en la sala, pero los teóricos somos los que solo sabemos de partículas cerodimensionales rodeadas de vacío. Todo lo demás ya se nos escapa, es demasiado complejo. Y cuando estaba terminando la carrera, el hermano mayor de mi amigo me llamó y me dijo, ¿quieres investigar en inteligencia artificial? Y yo estaba en quinto de carrera y me quedé completamente loco, pero ¿eso se hace en España? Estuve toda la noche dándole vueltas y dije que sí. ¿Por qué cuento todo esto? Mi padre me dijo, eres un experto en hacerte regates a ti mismo. Lo pasé fatal haciendo la tesis, tenía que aprender lógica, computación, que no había tocado un ordenador en mi vida, en fin, en lingüística, por supuesto. La tesis fue un auténtico desastre. Y bueno, pues eso, un experto en hacerse regates a sí mismo igual no es la mejor persona para hablar de cómo construir un CV. La parte buena, bueno, si al final he conseguido ser catedrático y lo que es más importante, disfrutar del camino y disfrutar de mi trabajo, es que hay esperanza para todos. O sea, no perdáis la esperanza. Y la otra mala noticia tiene que ver con este libro, Outliers, Fueras de serie, de Malcolm Gladwell, en el que explica que la gente con éxito, la gente que destaca muchísimo, no lo es tanto por su valía personal, que es un poco lo que asumimos todos, ¿no? Que ahí hay una meritocracia, sino que hay muchos otros factores que intervienen. Por supuesto, sí, el trabajo duro, pero también la suerte. Y recuerdo que en este libro contaba, lo leí hace mucho, o sea que lo voy a decir un poco aproximado, decía que de las 50 personas más ricas en Estados Unidos, 45 habían nacido en una franja muy, muy cortita de años, ¿no? En un periodo de 3, 5 años habían nacido casi todos los que en ese momento eran los más ricos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que además de trabajar duro y ser valioso, pues además tienes que estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, ¿no? Esa gente cuando llegó al mercado era el momento óptimo para montar empresas y acabar haciéndose rico. Y la verdad, es que tengo que decirlo, es la peor noticia que tengo que deciros, y es que después de tantos años en la universidad, mi sensación es que la variable que mejor correlaciona con el éxito en la carrera académica, y por éxito me refiero al tiempo que tienes que esperar a consolidar tu puesto de trabajo, de lo que más depende es del momento en el que acabas tu tesis o en el momento en el que acabas tus estudios. Es verdad, o sea, hay momentos en los que es imposible, como cuando la ley Rajoy, que duró un montón de años y que nos ha generado un agujero en la universidad que todavía no nos hemos recuperado y que hace que se hable de jóvenes de 45 años y que parezca que sea una edad razonable para estabilizarse. Y sin embargo hay otros momentos en la historia en los que es más fácil, o sea, que es una variable todavía más significativa que vuestro esfuerzo personal. Y bueno, con esto yo creo que ya de malas noticias, bueno, igual el segundo tampoco, o sea, según la primera cosa más importante para construir un CV, como decía, por lo menos para la carrera académica, es saber cuándo acabas la tesis. Pero aparte de eso, que ya lo estáis viendo vosotros, por cierto, no es el peor de los momentos, los ha habido peores, como decía. El segundo, por supuesto, hay que ser multiinstrumentista, ¿no? Esta es una característica. La verdad es que nos podríamos organizar de otra manera. Los músicos se organizan de otra manera. Esta foto hay que buscarla, porque un músico normalmente domina un instrumento y luego tocan juntos y cada uno hace su parte. Estaría bien que estuviéramos especializados en los mejores docentes, los mejores gestores, los mejores investigadores, pero no. Aquí hay que hacer absolutamente todo al mismo tiempo. Efectivamente es algo muy importante que hay que recordar cuando uno está intentando investigar, y es que enseguida tiene que empezar a cubrir otras casillas para que el sistema no te deje fuera. Pero lo tercero más importante, y como esta es la charla de Esparrame, es la traspa más importante, es que no construyáis un CV. Esa es mi recomendación fundamental. No construyáis un CV. No construyáis un CV en el sentido de vivir para el CV. Es decir, que todo vuestro trabajo gire en torno a hacer un CV que le guste a la NECA o incluso que le guste a la Comisión Europea o incluso que le guste a tus padres. No, no porque
es una receta para el desastre. Una de las cosas que he hecho ha sido trabajar en tecnología de buscadores. Y recuerdo cuando estábamos con la tecnología de buscadores y con Google y compañía, y en aquellos momentos era importantísimo el Search Engine Optimization. Es decir, ¿qué tienes que hacer con tu página web para que le guste a Google? Y Google decía, pues lo que tienes que hacer para que le guste a Google es que le guste a la gente. Y ya nos encargamos nosotros, ¿no? Pero había mucha gente, pero muchísima gente, que la prioridad era que le gustara a Google, porque si no salías en Google no existías, ¿no? Y efectivamente ahí aprendí que es una receta para el desastre, porque además Google cambia de opinión constantemente. Aneca también, por cierto. Entonces, realmente se está persiguiendo un fantasma. Las carreras académicas se construyen a lo largo de muchos años y muchas cosas pasan en esos años. Y lo que parece importantísimo el año 1, pues igual en el año 10 ya no les parece relevante a los señores que te evalúan. Entonces, no hay que ser tonto y hay que leerse la ley de la ciencia y hay que leerse los criterios de la ANECA y todo eso. Bueno, hay que tenerlo ahí delante para no hacer el canelo, pero no lo hagáis vuestro modo de vida. ¿Por qué sois investigadores? Sois investigadores porque en el momento de elegir a qué os ibais a dedicar profesionalmente, manteníais la curiosidad que teníais cuando eras niños. Así de simple. A los investigadores somos gente todavía curiosa que nos gusta hacernos preguntas difíciles y darles respuesta, por mucho que nos cueste. Si esa es nuestra motivación principal, el trabajo más difícil que tenéis en vuestra carrera académica es no olvidarla. Sencillamente. He visto muchísima gente que se le olvida completamente porque entraron en esto. Están tan agobiados, pendientes de cumplir con todas las expectativas que tienen de ellos la sociedad y sobre todo el mecanismo de la carrera académica, que se olvidan y al final sufren un montón. Entonces, lo he puesto en negrita porque es lo más importante de todo. Cuando digo no construyas un CV, es conserva tu curiosidad. Eso te hará seguir disfrutando de lo que haces. Segundo, no tengas miedo y abraza la incertidumbre. ¿Qué os voy a decir a vosotros que no sepáis, ¿no? Si no os gusta vivir en la incertidumbre, iros rápidamente a una empresa o cualquier otro sitio, vais a ser mucho más felices. Al fin y al cabo, la incertidumbre va bien con un investigador y con una persona curiosa, porque estamos siempre trabajando en las fronteras del conocimiento y nunca sabemos muy bien cómo hacerlo. O sea que, por definición, siempre estás un poco sin saber a dónde vas ni de dónde vienes. Todos los estudiantes que he tenido, un año antes de leer la tesis, me dicen, pero si no tengo nada, esto es horrible, no he hecho nada, no valgo para nada, ¿cómo voy a leer la tesis? Esa incertidumbre es normal, no os preocupéis. Así que abraza la incertidumbre. Si estás en incertidumbre, eso significa que efectivamente estás haciendo investigación y no otra cosa. No seas del todo egoísta. El camino que te marca la ANECA es trabaja solo para ti mismo y para hacer ese currículum. Y luego al final estás trabajando con gente y el ser un poco generoso y el hacer el trabajo en equipo y encargarte de cosas que no salen en el currículum es lo que te va a hacer luego disfrutar de tu entorno de trabajo. Así que no seáis del todo egoístas. Cuenta tu investigación a tus padres. Esto es muy importante. Lo estoy descubriendo ya ahora, que conste. Cuando estaba terminando la tesis, me dijo, tuvimos un investigador de estos super tope guay de Estados Unidos que vino y estuvo conmigo varios días viendo en lo que trabajaba y tal, y me dijo una cosa. Yo estaba terminando la tesis. Me dijo, si tú no le puedes contar a tus padres de qué va tu tesis en 5 minutos y que lo entiendan, es que no vale para nada. Bueno, me tiré un mes entero pensando cómo contarle aquello a mis padres. La introducción de mi tesis intentaba hacer esas preguntas generales. Fracasé totalmente, no lo entendieron mis padres y efectivamente mi tesis no valía para nada. Pero ahora he descubierto, después de muchos años, la divulgación no os la van a valorar mucho. Realmente no. Ahora, es increíblemente útil. No solamente porque hay que hacer ese esfuerzo de transmitir a la sociedad, pero es que también entiendes mucho mejor lo que haces. Os digo de verdad, yo llevo un año haciendo divulgación como loco porque yo trabajo en inteligencia artificial y además en lenguaje natural. Es decir, voy por todas partes contando lo que es el ChatGPT y por qué no hay que fiarse de él. Y 1 minuto, fantástico. Pues va a ser la última traspa. Entonces, y he descubierto que el esfuerzo de contarlo, como decía Feynman, no lo entiendes hasta que no lo sabes explicarlo, es absolutamente cierto. Y de repente noto que en mi laboratorio tengo una perspectiva que los que no han hecho divulgación no tienen. O sea, que me sirve también para entender el valor de mi trabajo y para posicionar y para saber mejor por dónde tengo que ir y que investigar. Así que no perdáis la ocasión de hacer divulgación. Es horrorosamente difícil, porque para empezar te tienes que quitar de encima todo tu vocabulario y utilizar uno nuevo, pero merece la pena.
Y ten paciencia mucha, ¿qué os voy a decir? Pues es que lo habéis dicho vosotros antes, si sois los expertos en hacer currículum. Lo que no cuadra con la curiosidad, quizás lo de la incertidumbre, bien. Ahora, lo de la burocracia es como casi contrapuesto, ¿no? O sea, justo es lo que no quieres hacer cuando te dices, me voy a dedicar a investigar. Pues justo lo que no quieres hacer es burocracia y os vais a jartar. O sea, si esto os parece malo, ya veréis. No sabéis lo que os espera. Es espeluznante. Así que tened mucha paciencia. Y por supuesto, si eso no os va, cambiad de trabajo. Conozco muchísima gente que se va a la empresa y son absolutamente felices. Yo trabajo en inteligencia artificial y la gente se va a empresas donde supuestamente te explotan y trabajas 12 horas al día y dicen, ¡ah, qué relax! Solo nos dedicamos a una cosa y no me llaman en fin de semana. O sea que, bueno, esto es una cosa específica de ella, pero a lo mejor puede valer. Tengo aquí, lo único que yo puedo aportar es que he tenido que coordinar en la UNED el baremo de investigación, de grupos de investigación para todas las áreas. Así que he hablado con todas las áreas y me he leído los criterios de la ANECA para sexenios y acreditaciones en absolutamente todas las áreas. He comprobado que son contradictorios, aunque los dos sean de la ANECA. Y he puesto de acuerdo a mucha gente en un único baremo. No lo voy a contar aquí, pero bueno, para resolver preguntas que sean generales, igual os puedo ayudar un poco. Y ya le doy paso a Estefano. Muchísimas gracias, Julio. Vamos a tener después un poco de debate, así que si tenéis preguntas sobre estas cuestiones, pues por supuesto las vais a poder formular. Me alegro mucho de que sin habernos puesto de acuerdo somos bastante complementarios. Yo voy a ahondar en cosas un poco más precisas del currículum, aunque veo que en las líneas guías estamos bastante en sintonía, eso me alegro mucho. Pues cuando empecé a preparar bajo estas transparencias, lo primero que he sido, pues tengo esa enfermedad de ser ingeniero, pues empezar a echar números. Es una pequeña reflexión de cuánto tiempo de mi vida paso a redactar o editar currículum porque se me pide para pedir financiación o para postularme como director de una tesis, para lo que fuera. Y he calculado que ha sido un año bueno. Creo que habré tirado por ahí unas 30, 40 horas más o menos en preparar currícula. Y eso que currículum para muchos es control V, ¿no? Era copiar y pegar en muchos sitios y meter en forma distinta. Y yo sigo siendo el mismo. Pero bueno, pues son cierto número X de días laborales que he estado gastando para montar cosas. Es que si lo pensáis, parece, insisto que parece, que el mundo de la investigación nos grite que nosotros somos nuestro CVE, en cierto sentido que nuestro CVE nos define. Es decir, al final es lo que echamos para adelante como un embajador cuando queremos pedir financiación, que es lo que tanto nos importa para tener las herramientas para investigar. Pero, por supuesto, hay muchas razones para no estar de acuerdo con esta visión tan pasiva, ¿no? De que el CV nos está definiendo. La más evidente es la que ve cualquiera, es que al final nos cambian el contenedor. Aquí tenéis 3 ejemplos, pues el CVA, que por suerte se ha uniformado por fin, hace 10 años no era así, en todas las convocatorias nacionales pues hay esta forma. Lo que nos pide la IARC, por ejemplo, y lo que me suele llegar, pues para gente que aplica por una posición de postdoc o de predoc. 3 formas distintas, pero la persona que está detrás del currículum es la misma. Y lo que es más interesante es que también quien está al otro lado es el mismo. Quien nos evalúa, en la mayoría de los casos, pues son vuestros pares con más experiencia en la gran mayoría de los casos, pero al final es gente como vosotros que si tiene un número, como se comentaba antes, razonablemente decente y pequeño de currícula, va a ahondar en una serie de cosas que exulan un poco de lo que son las cosas meramente cuantitativas. Os voy a presentar un poco cuál es mi visión cuando tengo en mi mano pues, un número de currícula que puedo contar con los dedos de una mano, ¿vale? Evidentemente, si estás en un panel que va a evaluar 100 currícula, no puedes ahondar tanto y ese es algo que se debería trabajar a otro nivel, que es hacer que los recursos de los evaluadores sean de alguna forma conforme al número de aplicaciones. ¿Qué miro yo? ¿Qué busco cuando leo un currículum para enterarme si una persona es buena o no? Y creo que al final todos lo hacemos para entender si alguien en nuestro área es bueno o no. Hay solo 3 cosas, solo 3 que miro y que al final permean prácticamente el currículum entero. La visión, el liderazgo y el reconocimiento de los pares. Por supuesto, un sesgo, lo que se está enseñando aquí, está pensado para quien esté ambicionando, ¿no?, a estar en ese top 5% de los investigadores. No todos tienen por qué ser líderes en el sentido de IPs, evidentemente, pero bueno, voy a intentar tirar por lo alto, viendo un poco la audiencia que tenemos y, por supuesto, pues hay un 95% que no está en el top 5%, ¿vale? Esto también hay que saber que existe. ¿Qué se entiende con visión? Pues lo que tenéis que preguntar todos ahora mismo es, ¿qué es lo que queréis conseguir en el medio plazo?
Esta, como se mencionaba antes, mencionaba Claudiana, no es una sprint, es un maratón. Y hay que pensar al medio plazo. Es decir, que si tengo que prepararme para correr el maratón de Nueva York, no puedo decidir la semana antes reservar el vuelo e irme. Pues tendré que hacer un programa para ponerme en forma, para la alimentación, que va a ser distinto de si quiero, por otro lado, pues presentarme a un triatlón. Tenéis que tener claro dónde son vuestros objetivos. Y estos objetivos tienen que ser genuinos y científicos. No podéis dejaros guiar por lo que os digan agentes externos. No podéis pensar que un objetivo es conseguir un proyecto como IP. Eso es un medio para que vuestra visión científica se pueda realizar. Si no tenéis la visión, nadie se va a fiar de vosotros para ser IPs. ¿Dónde lo miras esto? ¿Dónde lo ves? La coherencia. Está claro que interdisciplinaridad viene muy bien, es evidente, hemos visto casos antes. Tener intereses variegados está muy, muy bien, pero la investigación errática no. ¿Por qué pongo esto? Porque hay mucha gente que se hace guiar por la presión de tener muchos papers para inflar currículum, porque esa presión llega y se va lanzando en temas que permiten sacar frutos muy rápidamente. Esa es investigación incremental. Y cuando os presentáis con un currículum para alguien que vaya a ahondar de verdad en vuestro currículum, se ve de una forma muy evidente que no hay coherencia. Habéis estado ahí picando donde se podía, pero no hay una visión científica detrás. ¿Podéis cambiar de tema? Por supuesto. Yo mismo en mi carrera he hecho 2 cambios bastante importantes de tema, pero con una historia. Si lo miro hacia atrás, si voy contando mi historia, veo que hay cierta coherencia que me han guiado más o menos los mismos principios. ¿Dónde aparece esto en un currículum? ¿Dónde lo podéis meter? Por suerte, el COBEA tiene una parte discursiva, aunque las instrucciones os digan de hacer un summary de vuestros méritos, está muy bien meter ahí dentro vuestra visión, que puede ser contar la del pasado de alguna forma y decir, mi investigación me ha llevado a través de estos proyectos por eso, pero también lo que queréis hacer de cara al futuro. Al fin y al cabo, los proyectos que habéis conseguido como IP cuando seráis más senior están ya en la reseña, están debajo. Vais a poner ahí los proyectos, cuántos han financiado, pues en el currículum. Puede tener sentido nombrarlo, pero a mí me parece que tiene mucho más sentido decir que me han financiado X proyectos nacionales que iban financiando mi línea para controlar con inteligencia artificial la aerodinámica de las alas de aviones. ¿Vale? Esto tiene que ser un poco la guía en redactar un summary. El IRC en ese sentido lo hace bastante mejor. Os empuja a decir, ponme la reseña, pero para que no te equivoques, dime por qué esas 10 cosas son importantes. El COBEA os pide meter 10 cosas. Aquí dice, dime por qué son relevantes, por qué son milestones. La visión, si la tenéis, va bastante más allá del simple currículum. Por cierto, hay otros beneficios. Por ejemplo, este es un abstract de un conocido mío que está en Delft, que sacó una starting grant, y tiene una cosa que me gusta mucho, es que la visión aparece ya en el mismo abstract. O sea, es un puñetazo en la cara a los revisores directo, en cuanto empieces a abrir el B1 y el B2. Tiene un primer trozo donde nos va contando que hay un problema, ¿vale? Una motivación, es el panel de ingeniería, pues hay un tema técnico ahí que hay que resolver. Nos habla de una barrera científica, pero fijaros aquí abajo. Para conseguir estos objetivos, yo llevo delante 3 conocimientos. Son 3 herramientas, una matemática y 2 técnicas, en la que esta persona ha estado trabajando durante años. Se os da inmediatamente la percepción que esta persona tiene una visión, o sea, se ha llevado 5 años de trabajo para estar preparado para pedir financiación para los próximos 5 años. Y a lo mejor esto puede ser en parte un storytelling hecho al revés, los hilos los vais encontrando aguas abajo, pero si siempre os han guiado los mismos principios, tenéis confianza de que vais a encontrar ese hilo conductor, ¿no? Y que hace construir vuestra visión también a los ojos de quien os esté revisando. El liderazgo. Pues cuando se evalúa un currículum, para decir si sois líderes o no, miran cosas clásicas, que es ser IP de proyectos, pues hay ese efecto de bola de nieve, ¿no? Si has gestionado proyectos por 1 millón de euros, me encuentro con muy buena onda para darte más, ¿vale? Dirigir tesis, si ya has tenido 6 doctores que lo han hecho muy bien, pues fantástico, te voy a financiar otra. Pero va bastante más que esto. Va bastante más adelante. No voy a decir más porque hay una charla de liderazgo esta tarde, pero hay esta frase que a mí me parece muy significativa. El líder is one who knows the way, goes the way, shows the way. Hay conocimiento, podéis ser líderes sin ser IPs. Podéis ser expertos de algo y ser extremadamente valiosos por vuestro grupo de investigación. Y ahí es la knowledge. Goes the way es seguir vuestra visión. Shows the way, esa quizás es más la parte de los que quieran ser influential, de los que quieran ser IPs. ¿Cómo podéis demostrarlo vosotros en vuestro currículum? Pues yo os animo a ser proactivos.
También a nivel predoctoral, si sois curiosos y científicos de verdad, pues os habrá pasado seguramente ir a una conferencia y hablar con otros doctorandos o con otros postdoc y que se os ocurran ideas de cosas que podéis hacer juntos a raíz de una charla. Pues en un currículum se valora muy bien de forma muy objetiva y rápida si tenéis líneas de investigaciones que son vuestras, si no ha habido un supervisor que os haya contado qué hacer, sino que habéis elegido vosotros. La elección es lo fundamental. Lo último, peer recognition, y creo que es lo último pero lo más importante de todo. Esto también es la clásica cosa que si la tienes es fácil de demostrar porque hay unas cosas que cuando se evalúan en un currículum sería rápidamente. Si has dado invited lectures, evidentemente estás reconocido. Si tus artículos tienen muchas citas, hay cierta probabilidad que la gente te lea y que pues esté citando tu trabajo. Pues si estás en comités, pues también, sí, voy concluyendo. ¿Cómo alimentáis este tipo de cosas? ¿Cómo llegáis ahí? No tiene que ser el objetivo, sino tiene que ser algo que llegue de forma natural. Pues lo que os animo a hacer es aprovechar todas las oportunidades para demostrar que lo merecéis a vuestros pares, o sea, que merecéis el reconocimiento. Insisto, que lo merecéis viene lo primero, es decir, tenéis que tener habilidades, tenéis que ser expertos, tenéis que merecer el reconocimiento científico, pero luego también tenéis que aprovechar las ocasiones. Y os digo esto porque desafortunadamente se publica muchísimo y la gente lee cada vez menos. Cada vez menos en porcentaje. Intento leer el mismo número de papers, pero a la mañana cuando me despierto, lo primero que me llega es la newsletter de Archive, tomo el café y miro la newsletter y hay 80 papers. Y no me da la vida. Termino leyendo papers que tienen cierta garantía de ser cosas de calidad. Ah, pues ese es de este grupo que hace cosas muy buenas y me interesa. Pero vosotros queréis ser ese grupo, porque escribir un paper es un resultado y la ARECA los valora, pero leerlo es lo que vosotros queréis. ¿Cómo se hace esto? Os dejo con los 3 puntos. What, where, and how. What? Visibilidad. Tenéis que hacer visible vuestra investigación. Si la gente no lee vuestros papers, tenéis que echárselo en cara. Ir a conferencias. Prepararos a dar presentaciones memorables. Es la mejor manera de que la gente os escuche. Y eso es que nuestra comunicación se hace cada vez más rápida. Eso al final, si la forma del lenguaje cambia, nos tenemos que adaptar. El dónde, el lugar correcto. No dejáis a los cuartiles deciros dónde tenéis que publicar. Tenéis que publicar donde está la comunidad que lee vuestras cosas. Yo tengo mis feeds, porque soy una persona bastante, mira los tools antiguos, pero tengo mis feeds de ciertas revistas y esas son las que voy a leer. Si publicas un paper muy bueno en otro sitio, que es de primer decir, pero no es donde está mi comunidad, donde habla mi comunidad, no lo voy a ver. Y lo último, integridad, integridad, integridad. La ciencia se basa todo en la confianza. Si vosotros que estáis ahí tenéis alguna razón para no confiar en mí, no me escucháis. Y no importa lo bueno lo que esté contando. Con lo cual, cuidado, porque a veces la presión por publicar os lleva por el lado oscuro. Y eso, pues, no paga. Puede pagar al corto plazo en evaluaciones que sean súper cuantitativas, porque hay 1000 currículums, pero a largo plazo no paga nunca. Cierro con esto. La perspectiva no tiene que ser que el currículum nos defina, sino más que nada, si me he gastado pues 10 días laborales de mi vida para escribir currículum, tengo que tener siempre la absoluta certidumbre que los restantes 355 días del año les he pasado a construir el currículum. Dejad que seáis vosotros a definir vuestro currículum.